la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos y bienvenidos a todos los que nos acompañan por 92.3 FM a través de nuestra plataforma digital y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Arrancamos lunes 14 de octubre, arrancamos semana. Rita Valverde, Luis Diego Castro, Aarón Chinchilla les acompañarán. Esto es En Contexto, un programa donde analizamos, reflexionamos y discutimos las noticias. Buenos días, Luis Diego, ¿cómo está? Buenos días, Rita, buenos días, Aarón, y buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Como siempre, haciéndoles la invitación para que se manifiesten con sus opiniones, con sus sugerencias, con sus comentarios y sus preguntas a través del WhatsApp 7003-1234, 7003-1234. Aarón Chinchilla, buenos días. Muy buenos días, 10 y 2 en todo el país, en una mañana soleada acá en Tibás, lunes 14 de octubre de 2024. Muy buenos días. Así es, buenos días y arrancamos semana, ya estamos mitad de octubre. Vamos a las noticias de última hora. En Contexto por Extra Radio. La Cruz Roja reanuda la búsqueda de minero en Avangares. Un derrumbe que ocurrió en una mina de Avangares de Guanacaste cayó sobre 2 hombres adultos en la zona y solo uno de ellos logró ser rescatado, mientras que otro continúa sin ser ubicado. El hecho ocurrió en el túnel El Garrobo, de donde fue trasladado el hombre herido a la clínica de Avangares, según informó la Cruz Roja. Vamos a escuchar un audio sobre este acontecimiento. En eso empezó a caer tierra y primero sonó donde se vino un montón de material. Entonces estaba yo con mi hermano y salimos corriendo, pero en el terreno donde salimos corriendo estaba falseado. Entonces se empezó a ir así, se deslizó y yo volví a ver para atrás y ya yo no vi a mi hermano más. Entonces yo me fui, empecé como a lucharla para subir, pero no pude. Entonces en eso me fui y caí sentado en un palo que había como atravesado. Caí sentado, entonces yo ahí me hice un puño y empezó a pasar material por encima mío y tierra y piedras. En Contexto por Extra Radio. Parte de lo que relataba uno de los hermanos que estuvo ahí en este momento, ambos bastante jóvenes, uno de 19 y otro de 24 años. El de 24 años es el que está todavía en búsqueda y los familiares y autoridades tienen la fe que esté con vida porque todavía no han logrado ubicarlo. Esto ocurrió el pasado viernes y lamentablemente también el otro hermano sufrió bastantes heridas y sin embargo, él sí pudo salir y ser trasladado al hospital de Avangares. Sí, que debe ser durísimo, además, ¿verdad? Ver salir uno y ver cómo su hermano queda pues atrapado ahí bajo esa cantidad de material. Que esto ocurrió desde el viernes, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Y tras de eso en una hora, a ninguna hora es buena, pero a esa hora se complicó más todavía, pues el acceso, la llegada de los equipos, etcétera, ¿verdad? Para la noche y la madrugada. Y bueno, con el transcurso de las horas, pues obviamente las posibilidades de encontrar a Isaac con vida se reducen. Ya Zeus, el agente canino, señaló el lugar donde posiblemente esté, ¿verdad? Pero bueno, se ha complicado sobre todo por la inestabilidad del terreno y por las lluvias. Así es, esperemos y nos mantendremos también muy al tanto de lo que anuncian las autoridades en la reanudación de esta búsqueda el lunes. Correcto. Totalmente. Ojalá logre aparecer el minero en Avangares, que
que es todo un tema, la minería en este cantón guanacasteco. Correcto. ¿Ya vieron el video de los policías hacia los diputados? ¿Sí ha generado bastante Sí. conversación en redes sociales. Criterios divididos por video de policías a diputados. Un video divulgado por el Ministerio de Seguridad Pública dirigido a los diputados podría violar la Constitución Política en su artículo 12, de acuerdo con varios abogados. Esta es una de las noticias que trae nuestra edición de diarioextra.com y de Diario Extra, la edición impresa, que de hecho en la edición impresa viene en la página 17. Para Eva Lacuña, que es abogado y constitucionalista, el mensaje divulgado por los policías no es inconstitucional, ya que se trata de una respuesta a manifestaciones de varios legisladores. Y textualmente dijo, obedece más bien a una discusión de carácter político, más que a una discusión que pretenda deslegitimar el poder civil. Sí, yo creo que hay claramente aquí un tinte político, sí, porque están hablando directamente con la diputada, se están dirigiendo a la diputada Dinora Barquero, que es del Partido Liberación Nacional, y es una respuesta a cosas que han sucedido, discusiones que se han dado en la Asamblea Legislativa con el llamado narcoestado. Es una respuesta directa de los cuerpos policiales y ellos consideran que aquí tenemos otros dos criterios, ¿verdad? En la nota de otros abogados constitucionalistas, por ejemplo, Rubén Hernández, que dice que podría decirse que sería una invasión de poderes, de otros poderes. Se están inmiscuyendo en funciones de otros poderes. Entonces habría una doble falta. Que la diputada Dinora Barquero del Partido Liberación Nacional dijo algo no muy distinto a lo que el señor Aarón Chinchilla dijo aquí, creo que fue el viernes que estábamos discutiendo acerca de eso, ¿verdad? Aarón hacía referencia, bueno, policías que ni botas tienen, ¿verdad? Y estamos pensando en armarlos con armamento pesado, armas automáticas. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, aunque nosotros tenemos, por supuesto, que una responsabilidad a la hora de comunicar, claro, pero no tenemos la investidura y las responsabilidades legales que tiene un diputado de la República. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que la manera en la que lo planteó, lo que lo planteábamos nosotros y lo planteaba Aarón era eso, o sea, en un contexto donde el Ministerio de Seguridad Pública no ha demostrado capacidad para asegurar que las armas van a estar cuidadas, que las delegaciones están en buen estado, que los policías tienen insumos y lo saben y están debidamente entrenados, ese fue el contexto que dimos nosotros. Lo que pasa es que la diputada estaba un poco más, no sé si molesta, no sé si queriendo pues sacar un poco de quicio al ministro de Seguridad, ¿verdad? Porque le lanzó una seguidilla de preguntas, pero un poco las manifestaciones que hizo fueron en la línea de policías que ni saben usar lo que tienen, ¿verdad? Y eso me parece que es bastante distinto a lo que nosotros, a la manera en la que nosotros lo estábamos planteando. Y a ver, lo que nosotros hemos planteado, tal como vos decís, no es que nos lo estamos sacando de la manga. O sea, los mismos policías admiten y se han tirado a las calles diciendo... No tenemos botas, tenemos que andar haciendo rifas para comprar repuestos para los carros. O sea, no es que lo estamos sacando de la manga. Y son temas recurrentes de los sindicatos, ¿verdad? Claro, los sindicatos policiales dicen, no tenemos chalecos, las armas están mal, no tenemos botas, nuestros uniformes ya están viejos, nos mandan a lugares muy alejados. Ni es mentira ni es secreto. No, eso es público y notorio. Sí. Evidentemente hay todo un tema con las declaraciones de la diputada Barquero, pero si uno tiene buen ojo, y yo voy a hacer este ejercicio para el que lo quiera hacer o ver, cuando habla en esta cadena nacional, porque fue cadena nacional ayer, cuando habla el oficial de tránsito, y yo ahorita les puedo pasar el video, detrás hay un oficial de fuerza pública leyendo lo mismo que está diciendo el oficial de tránsito, es decir, el video estaba guionado. No, pero por supuesto que es un guión, estaba montado, estaban leyéndolo todo, no es que lo sentían y se reunieron indignados y dijeron, mira, es que, pucha, reunámonos. Bueno, Aarón, eso no lo sabemos, no podemos saber cuánto lo sentían o no lo sentían, pero sí podemos saber que está guionado. Pero vos crees que un policía de estos va a decir, no, yo no quiero participar, te la tiro a vos. No, por supuesto, no, eso no te lo niego,
¿verdad? O sea, que un policía diga, no, yo no quiero sumarme a... ¿verdad? O sea, finalmente somos empleados y como empleados tenemos que tomar decisiones de cosas que a veces no nos encantan, ¿verdad? Porque así son todos los trabajos, pero que participamos en beneficio de la empresa o la compañía o la institución que representamos. Yo no tengo dudas que algunos puedan no estar tan a favor, ¿verdad? Pero tampoco creo que podemos asegurar que ninguno lo siente por el hecho de que el video esté guionado. Pero esa es una discusión aparte. Más bien, someto a votación en este momento y en esta mesa si tocamos ese tema a fondo durante esta semana. ¿Podría ¿Lo ser? tocamos o no tocamos? Yo Voto creo que sí. Está muy interesante. Creo que la gente también... Rita no votó. Sí, aprobado. Sí, aprobado. Aprobado por unanimidad. Listo. Bueno, tenemos una noticia más sobre lo que pasó el fin de semana con Liberación Nacional. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué despelote se tienen en Liberación Nacional? ¿Qué despelote? Hay pugnas internas y ¿Arreglaron algo de las estructuras que decían que iban a cambiar? No lo lograron. Hay pleitos internos, hay miches internos, como se dice popularmente. Yo lo que he visto, las imágenes que he visto, yo lo que puedo decir es que fue un desorden. A ver, fue un desorden. Vamos a explicarlo en plata muy simple para que todos lo sigamos. Liberación tiene una forma de escoger a su candidato presidencial, que se llama convención. La convención de Liberación Nacional es abierta, es decir, cualquier persona en este país va, firma una boletita, dice yo quiero votar y vota por el candidato de su preelección, ¿no? Bueno, este sábado en Liberación tenían que ver si la convención era abierta o era cerrada. ¿Y a qué quiere decir cerrada? Que los militantes, solamente la gente que es de Liberación Nacional podía votar, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí. Empieza a discutirse el tema y había una gente que decía, hagámosla abierta, pero hay un ala o un sector de Liberación que quiere hacer la convención cerrada. Es decir, que no todo el mundo vote, que no todo el mundo ingrese, que vote solamente algunos militantes. Y entonces se empezaron a generar tensiones y presiones internas, ¿ok? Entonces, el tema se fue a los gritos. Se empezaron a reclamar, a increpar, a decir que algunos no querían transparencia, a pedir la palabra por alusión, a como pedir si palabras estuviera por alusiones, empezaron a darse señalamientos y al final del día una tendencia de estas se sale de la asamblea y se termina todo. Es decir, se acabó el quórum, ya no había la suficiente gente para votar o no votar. En síntesis, no pudieron arreglar lo que tenían que arreglar. Van a hacer una nueva asamblea en noviembre. Y evidentemente hay tensiones internas de unos grupos que quieren escoger a su candidato de forma abierta y otros quieren de una forma cerrada. Hay señalamientos entre ambos lados. Algunos dicen que ya el candidato lo quieren poner, que ya tienen los nombres de diputados. Otros hablan de transparencia, pero más allá de eso, lo cierto es que hay rupturas internas o hay fraccionamiento y no hay mayores acuerdos en Liberación Nacional. Aarón, yo por ahí vi en la nota que usted publicaba hoy en Diario Extra que se aprobaron unas mociones, una que tiene que ver con nepotismo. ¿Cuántas son y qué tiene que ver? Se aprobaron 5 mociones. 5 mociones. Una para que la juventud no pague una cuota para inscribirse, candidatura, y eso, digamos, está muy bien, impulsa a la juventud. Y se aprobaron 4 más. Una para que no se dé casos de nepotismo a lo interno del partido. ¿Qué es nepotismo? Que yo pueda impulsar a mi hija, a mi hijo, o que mi hija me pueda impulsar a mí como papá, o que yo pueda impulsar a un familiar. Sabemos que hay casos en Liberación Nacional. No pocos, en donde en un periodo estuvo papá y al siguiente estuvo la hija. Y tío. O tío, o la esposa, o el esposo. Bueno, eso se va a prohibir en este partido. Lo mismo tiene que ver con si hay personas que están sentenciadas por la justicia que no podrán aspirar a un cargo de elección pública. Sabemos que hay algunos exalcaldes que tienen causas con el tema judicial, ya no podrán aspirar. Y para evitar el conflicto de intereses y el tema de clientelismo. Esencialmente esos fueron los 4 puntos que se aprobaron en esta Asamblea de Liberación Nacional. Fueron los únicos 4, pero de ahí para adelante se fue todo.
Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, a ver si en esta asamblea de noviembre se pueden definir un poco más estos cambios de los que ellos están hablando y por supuesto mantendremos mucho el pulso en este sentido. Vamos también ahorita a conversar, tenemos en el marco de la Semana de Salud Mental y estos temas que por supuesto son importantes en el trabajo, una entrevista y bueno, ya les vamos a ampliar un poco más. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. Salud mental. En un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, es crucial reconocer la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional y psicológico. La salud mental no solo afecta nuestra capacidad para manejar el estrés y las relaciones, sino que también influye en nuestra calidad de vida general. A medida que enfrentamos desafíos cotidianos y situaciones inesperadas, es esencial abrir el diálogo sobre la salud mental, desestigmatizarla y buscar apoyo. Yanuri Guzmán, ella es psicóloga, como parte del Consejo de Salud Ocupacional, nos acompaña aquí para conversar sobre esas barreras, estigmas de la salud mental en el trabajo. Buenos días, Yanuri, gracias por estar con nosotros aquí en Contexto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy traemos un poquitito sobre los estigmas que han tenido la salud mental en nuestra vida, no solo en los ambientes de trabajo. Claro. Y creo que debemos empezar con nuestra crianza, cómo ha sido de estigmas de salud mental, ¿verdad? Cuánto nos han enseñado a no sentir, a no vivir la salud mental desde donde es, porque la parte física es algo muy visible en la persona y entonces es muy común que se pueda referir a una parte técnica para trabajar esa parte de salud física, como no estamos acostumbrados a decirle al páncreas qué hacer, ¿verdad? Claro. Ni al hígado. Pero cuando decimos algo de salud mental, me siento mal, tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad o cualquier situación que fue más visible con la pandemia, sí tenemos mucho todavía hay vocecitas que nos dicen, y en la parte laboral es importante sensibilizar que la salud mental es no visible, pero se siente en el cuerpo, pasa en los ambientes de trabajo y esto se llama riesgos psicosociales y es importante empezar a visibilizarlo de alguna forma. Ahora, doña Yanuri, ¿cuáles son las principales barreras que tenemos para hablar de salud mental? Porque en ocasiones se vuelve un tabú, en ocasiones da miedo y en ocasiones van a decir, uy, es que van a pensar que estoy mal, que estoy loco. Que entonces, ¿cuáles son las principales barreras que nos frenan para hablar de ese tema? El nunca haberlo hablado. El no decir y el creer que la locura existe en realidad. Porque cuando hablamos de locura es una enfermedad que está en el cuerpo, en el cerebro y que se desarrolla y que la ciencia ya lo ha ido modificando, los libros incluso de ciencia donde se habla salud mental no está en el cerebro. No está en el cuerpo. El cerebro tiene una modificación biológica y una neuroplasticidad para trabajar y de ahí sale ese estigma precisamente de decir no hablamos, no lo trabajamos porque no se conoce lo que es salud mental. Es un proceso de reconstrucción de la construcción social, más desde ahí. Pero tampoco es algo simple decir, no es que me siento de tal forma o me pasa esto, tengo tales sentimientos o tales cuestiones que me están ocurriendo. No es fácil abordarlo, por ejemplo, en un espacio de amigos, laboral, familiar, no es nada simple. No, porque nadie nos ha hablado que la salud mental importa. Por eso la OMS y la OPS para este año dan dos indicaciones, dos lemas muy importantes que creo que es de donde puede partir las personas que nos están escuchando, que es cambiar la narrativa, esa narrativa desde la niñez que nos han dicho sobre aspectos emocionales, el poder hablar con sencillez, con palabras no técnicas y en cualquier ambiente, y también que la salud mental sí importa en el lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos avisos para una aseguradora de un factor físico de la persona, también existe el riesgo psicosocial y ahí está asociado una de las partes en salud mental. Es importante hablar de eso. ¿Cómo se habla con personas menores de edad? Usted dice, es importante hablarlo desde la casa, pero ¿cómo se empiezan a tocar esos temas desde esas edades?
con una pregunta básica: ¿cómo se siente? Y más básica, ¿dónde siente eso? ¿Dónde lo siente en el cuerpo? Porque tal vez a nuestras 4 generaciones de los que estamos acá nos han enseñado o nos enseñaron muy parecido a decir que piensa. Y cuando asociamos de piensa, pensamos que la salud mental es mente, la salud mental es cuerpo. Entonces, preguntarle a una persona menor de edad, no importa cuánto tenga, cuando el niño pueda contestar o pueda gesticular de alguna forma, cuando está triste, cuando está enojado, validar se llama, validar esas emociones, ahí empezamos a hacer, yo siempre digo que los ambientes de trabajo empiezan en la primera infancia. El día que se le dice al niño o a la niña, entiendo que estés enojado, entiendo que tengas molestia, y dónde la siente en el cuerpo. Trabajarla en el cuerpo es mucho más accesible para que pueda trabajar la cotidianidad. Claro, yo también me pregunto cómo esto puede ayudarnos a que en un eventual trabajo, porque como decís vos, hablamos del trabajo, pero en realidad tenemos muchas etapas en nuestra vida que van también más allá del trabajo, que es también la etapa familiar, es también el ámbito personal. Entonces, ¿cómo nosotros, si empezamos a trabajar eso desde pequeños, podemos llegar a normalizar en estos espacios, aunque haya otra gente que no lo tenga normalizado? Porque muchas veces es eso, y creo yo que a partir de ahí vienen estos estigmas, como decir, está loco, como decía Aaron, o está loca. Sí, no importa, nunca vamos a encontrar el 100% de la población de acuerdo en algo, ¿verdad? Igual que pasa en lo físico, pero creo que empezar a trabajar lo básico nos va a llevar en algún momento a una cultura laboral de prevención, lo primero, de prevención, y luego de actuación. Hay que trabajar en el antes, en el durante y en el después en la salud mental, no solamente en el después. Y en los ambientes laborales de Costa Rica es muy común tener el después, pero no se trabaja en el antes o cuando está pasando, que es la prevención. ¿Y qué le diríamos a estas empresas, a estos lugares de trabajo también, para poder empezar a promover más, si es que no lo han hecho? Porque creo yo que cada vez estamos más en esa sintonía, que es importante, pero ciertamente no todos. Empezar. Los que no han empezado, empezar a hablar de salud mental, del concepto básico de salud mental, de estigma, de dolor, de muerte, de pérdida, cosas básicas que a todas las personas nos pasan, y creo que iría más atrás de esto a preguntarle a la persona cómo se siente. El liderazgo tiene un papel fundamental en esto. Las personas líderes encargadas de grupos, de liderar grupos, necesitan sensibilizar, conocer, estar para poder ser y no parecer. Creo que podrían empezar desde ahí. ¿Qué tan importante también talleres, capacitaciones? Sí. Capacitaciones. Hay algo que la evidencia da científica de cómo la persona conecta mucho con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el hacer espacios, las creaciones de trabajo en equipo no se hicieron de nada, no es para pasar un rato bien, es para construir, reconstruir conceptos y poder avanzar en el tema. Ahora, ¿cómo identificar a una persona que está teniendo un problema de este tipo? Porque, por ejemplo, y cómo abordarla, que es lo principal, porque usted decía que una de las principales barreras es que no se habla, que no se comunica. Pero si yo veo que una persona está teniendo de pronto alguna situación en particular, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo lo hago? Hay algo muy importante lo que estás preguntando, y se llama hacer equipo de intervención psicoemocional en los lugares de trabajo. Como existen las brigadas de la parte física, que probablemente los lugares sí lo tienen porque es una legislación, o sea, está legalmente potestado para tener las brigadas. Hay que tener brigadas de salud emocional para poder capacitar estas brigadas y saber qué hacer. Pero ahí le estoy contestando la pregunta al revés, ¿verdad? Esta era la última pregunta. La primera, ¿cómo identificar? Necesitamos líderes que conozcan su equipo, porque, por ejemplo, una gerencia general no puede conocer, depende de la cantidad de personas, a todas las personas, pero los sublíderes, los líderes que están encargados de los departamentos, deberíamos de conocer en una parte integral las personas que trabajan y saber. A la pregunta, la respuesta es directa. Cuando alguien cambia, y si usted conoce a la gente, sabe cuándo cambió. Si usted no conoce a la gente, no va a saber que nadie cambió. Así que hay que conocer primero el equipo y después saber qué cambió. No precisamente porque llegue triste, porque no hable, sino también puede ser al otro lado, porque regalo todas las cosas, porque me vuelvo diferente a como era. Entonces es un proceso más de conocimiento para saber cuándo cambia la persona.
Correcto. Estamos hablando con Yanuri Guzmán, psicóloga, que hoy viene en nombre del Consejo de Salud Ocupacional en este espacio, en este contenido comercial, pero de muchísimo interés que estamos teniendo en este momento. Yanuri, una consulta. Vamos a ver, bienaventurados todos los colaboradores cuyo centro de trabajo tienen jefaturas y liderazgos interesados en... Pero también existen de otro tipo, ¿verdad? Existen algunos empleadores que no les preocupan lo más mínimo. ¿Existen y cuáles son las obligaciones legales? También, si quieren, nos habla un poco de las éticas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las obligaciones legales de los empleadores en temas de salud mental? En temas de salud mental tenemos un abrigo es colateral la parte legal, es colateral y va más en la parte de prevención. Hay unos aspectos que sí se hablan de regulación, pero creo que la invitación más que obligatoriedad es conocer qué hay para poder hacer y trabajar en el antes. Porque cuando ya se actúa por lo obligatorio, pues tenemos el Ministerio de Trabajo, que entonces son lo que conocemos, ¿verdad? Cuando nos dicen voy a ir a establecer la denuncia por acoso de algún tipo al juzgado para poner el acoso de diferentes tipos que pueden haber. Pero antes no es no hacer eso. Siempre que pase alguna situación violatoria de derechos de cualquier persona trabajadora, hay que hacer la parte legal. Pero creo que lo que más nos sirve es la parte de prevención. En esa línea está la invitación, también las normas INTECO que hablan de factores psicosociales. Y ahí se encuentra cómo prevenir la técnica, el conocimiento para poder ejecutar. Y ahí viene ya la individualidad de cada empresa que, bueno, claro, estemos interesados o no conozcamos nada del tema, es necesario, porque el año pasado, cuando sale la legislación sobre salud mental en Costa Rica, sí toca muchos temas. Entonces, tal vez los que no la han leído hay que ir a buscarla y leerla para empaparse y ver la importancia, que aunque no hay una obligatoriedad de muchos aspectos, si lo prevenimos, si nos evita esas sanciones que sí pueden venir de algo obligatorio, porque ya se vuelve como una bruma muy grande cuando claro, no se trabaja en la prevención y en el todos los días. Claro. Para esas personas que temen hablar de su salud mental, porque ya sea que no sienten que el entorno laboral les está facilitando o que sea un tema común, ¿cómo pueden abordarlo? Siempre hay que hablarlo y es la brecha más grande que encontramos a nivel laboral, el que las personas lo puedan hablar. Entonces aquí la invitación es Departamento de Recursos Humanos, todo el Departamento de Salud Ocupacional, los liderazgos otra vez, ocupamos espacios de confianza. La persona no va a hablar si no tiene confianza. Ocupamos ambientes seguros y afectivos y eso se construye, eso no nace de nada, eso se va construyendo. Entonces creo que una evaluación que pueden hacer los oyentes en sus ambientes laborales es cómo está mi empresa. Las personas confían para llegar a decir, mira, me siento, no puedo dormir, algo básico. Personas colaboradoras que no puedan dormir son personas que pueden detonar en la parte laboral, y no precisamente porque tengan una situación de salud mental, sino porque hay una cuestión básica de todos los días a nivel laboral. O sea, me tengo que levantar para ir a trabajar. Si no estoy durmiendo, la parte orgánica, mi cerebro se está comportando diferente y emocionalmente tengo repercusiones. Eso no implica que tenga una condición de alguna situación de salud mental, pero sí implica que la parte de patrono podría ayudar a guiar donde tiene que ir. Ahora, la responsabilidad directa es individual. Cada persona que tenga una situación necesita también comunicarla. Si tengo miedo de poder hacerlo, puedo buscar a la persona que más confíe en la empresa. No precisamente es un departamento o un sector que yo trabaje ahí, pero deberíamos de incentivar esa confianza para que las personas puedan hablar. Ahora bien, y para ir finalizando, como lo decía Aarón, ¿cómo puedo yo ayudar o cómo puedo buscar ayuda? Pero, ¿qué pasa cuando alguien se acerca a mí y yo siento temor porque yo digo, yo no soy profesional y no sé cómo abordar estos temas? ¿Debería decirle indirectamente no, que pierda la confianza que me está dando, porque agradecido porque me esté abriendo y me esté contando una situación muy específica y muy vulnerable? Pero cómo también puedo mandarle sí, es decirle para los liderazgos o no liderazgos, para alguien, un compañero que me llegó a contar, y yo de dónde guío a esa consulta, es en estas situaciones los secretos profesionales siempre se le dice a la persona, mira, aunque seamos súper amigos, yo no puedo guardarme esta información, sobre todo si estamos hablando que corre peligro la persona, hablemos de una ideación suicida, yo no puedo guardar el secreto y le tengo que decir
decir la persona, esto no, va más allá de nuestra amistad, pero tengo que buscar. Entonces, la persona que recibe la información puede buscar, la empresa debería de tener una guía que hacer, pero si no la tenemos siempre va a ser el 911, y en el 911 sí hay una guía donde vamos a llamar y nos van a guiar de dónde seguir, probablemente, y el paso en Costa Rica hay que ir a la clínica o al EVA y necesita una referencia, y así hay procesos para diferentes situaciones de salud mental, pero sí es importante trasladar. Hay muchos números de teléfono también para la población en salud mental, el Colegio de Psicología tiene habilitados, diferentes temáticas de salud mental también tienen organizaciones, y entonces lo primero a esta pregunta es que las empresas tengan acceso a conocer dónde debo de llamar, ¿okay? Porque aunque tenga la intención, si no sabemos dónde llamar, ¿qué número le voy a dar a la persona? Entonces creo que lo básico es tener la información para poderla trasladar. Yanuri Guzmán, ella es psicóloga, y le agradecemos mucho este espacio para conversar sobre esos estigmas que están en el trabajo, pero también fuera, en nuestra vida cotidiana, sobre la salud mental. Muchas gracias, y siempre nos vamos a mantener conversando sobre temas de salud. Ahora sobre el tema, es la segunda causa de mujeres, muerte de mujeres o enfermedad en Costa Rica, tiene que ver con el cáncer de mama. Ya les vamos a ampliar un poco más sobre este tema. En Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Con Telecable, conéctate y viví el internet pura fibra, con todo lo que necesitas para navegar y entretenerte. Llámanos al 4080-4000 y disfruta todo, absolutamente todo, con T de Ticos. Luke quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Luke vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Luke y Lala en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Rendí homenaje a tu ser querido. Tu ausencia duele, pero tu luz permanece. Gracias por los momentos, por el amor, por ser mi inspiración eterna. Publica tu esquela este 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos del Diario Extra. Escúchala en Extra Radio y mírala en Extra TV Canal 42. Tu partida me dejó sin palabras, pero tu amor sigue hablándome. Te recordaré y te llevaré siempre en mi alma. Llama al 7290-8212 y un ejecutivo se comunicará con vos. Aunque ya no estás aquí, siento tu presencia en cada rincón de mi vida. Gracias por todo lo que me diste. Te amo por siempre. Suplemento Fieles Difuntos del Grupo Extra. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día, de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde Buena Mañana, solo por Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Esta semana conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha crucial para crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a muchas mujeres en todo el mundo. En Costa Rica, el cáncer de mama es el segundo más frecuente entre las mujeres y la principal causa de mortalidad por cáncer. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, 1 de cada 11 mujeres puede desarrollar esta enfermedad y 1 de cada 32 puede fallecer a causa de ella. Es vital que se conozcan los riesgos y se promueva la detección temprana para salvar vidas. Maureen Fonseca, ella es especialista del proyecto de fortalecimiento para la atención integral del cáncer y coordinadora de las clínicas de mama de la Caja Costarricense de Seguro Social. Buenos días, doña Maureen.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. ¿Cuáles son esas estadísticas más recientes sobre la incidencia de cáncer de mama en Costa Rica? Como bien lo decían, cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, efectivamente es una de las principales causas, no solamente de incidencia, que eso quiere decir la cantidad de personas que llegan a desarrollar la enfermedad, sino de la cantidad de personas que llegan a morir por cáncer. De acuerdo a los datos suministrados pues por el Ministerio de Salud, tenemos más o menos que se presentan al año 1.337 casos, de los cuales estamos hablando de que son más o menos 55 personas por cada 100,000 mujeres. En cuanto a la mortalidad, se presentan alrededor de 420 casos por año, de acuerdo a los datos más recientes que tenemos del Ministerio de Salud del 2022. Esto quiere decir que más o menos se presentan 17 muertes por cada 100,000 mujeres. 17. Es más frecuente, el 70% de los casos nuevos por cáncer de mama que se presentan es en el grupo de mujeres de mayor de 50 años. Y el 90% de las muertes asociadas a cáncer de mama también se dan dentro de ese rango de edad. La edad promedio en la que podemos diagnosticar el cáncer de mama en las mujeres es alrededor de los 62 años. Y en el caso de los hombres, que también les da cáncer de mama, aunque en un porcentaje mucho más bajo, cerca de un 2% acá en Costa Rica, lo diagnosticamos alrededor de los 71 años. Doña Maure, muy buenos días. Aarón le saluda. ¿Estos casos en qué sectores principalmente es que se concentran? Sí, efectivamente. La incidencia en Costa Rica es bastante dispersa, por decirlo de alguna manera. Los lugares que presentan una mayor tasa de incidencia, y es importante aclarar ese punto de tasa de incidencia porque a veces nos vamos con el número crudo. ¿Cuántos casos se están presentando en una comunidad? ¿Y en dónde? Pero de acuerdo al porcentaje, eso puede variar. Entonces, la mayor incidencia nosotros la presentamos en el cantón de León Cortés, seguido del cantón central de San José y en el cantón de Montes de Oca. Esos son los lugares donde hay mayor incidencia, y los lugares donde se presenta menos incidencia de cáncer de mama en Costa Rica es en el cantón de Los Chiles, en Talamanca y en el cantón de Alvarado. ¿Hay alguna explicación de por qué se esté dando este pico, si me permite utilizar ese término, en el cantón de León Cortés? Sí, hay de hecho, en el cantón de León Cortés es donde se presenta la mayor incidencia y la mayor mortalidad por cáncer de mama. Es una zona que tiene y presenta algunas características que hacen que las personas puedan desarrollar más factores de riesgo para tener cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad multicausal. Esto quiere decir que no hay un solo elemento que contribuya de una manera prioritaria a esto, pero que la combinación de varios elementos y aparte los componentes individuales que una persona pueda tener hace que sea más frecuente que se llegue a desarrollar una enfermedad. Yo quisiera preguntar, hablamos de la mayoría de casos, decía usted, después de los 62 años, pero hace unos días también aquí sacábamos una noticia que decía que también se está expandiendo a mujeres de menor edad. ¿Esto está sucediendo tal cual? ¿Ha ido variando a través de los años? ¿Cómo podríamos ver este comportamiento, doña Maureen? Sí, no es que se esté expandiendo, sino que en este momento hay más herramientas y más posibilidades de hacer un diagnóstico en las mujeres. Antes, el acceso a la mamografía, que es el examen ideal para poder realizarse un diagnóstico oportuno de cáncer de mama, era un poco más limitado, no solamente por la cantidad de mamógrafos que existían en ese entonces en el país, sino el tipo de tecnología que se utilizaba, que no eran mamógrafos digitales como los que se utilizan ahora en la mayor cantidad de lugares, tanto públicos como privados, sino que las personas no recurrían a estos exámenes como un método preventivo, sino que más bien acudían cuando ya tenían lesiones, cuando se las podían ver, sentir o tocar. Era más bien enfocado al aspecto diagnóstico más que al aspecto preventivo.
Y durante los últimos años se ha enfatizado mucho en campañas de sensibilización que promueven la importancia de una detección temprana y de realizarse estos exámenes antes de que las personas puedan identificar cualquier tipo de hallazgo en sus mamas. Ahora, todavía hay sectores que tienen temor a este tipo de exámenes. Sí, claro. Todavía hay resistencias, todavía hay mucha resistencia. Sí, es muy, muy frecuente. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se educó mucho o se trató de transmitir un mensaje asociado al autoexamen. Entonces, ¿qué pasaba con el autoexamen? Las mujeres se realizaban el autoexamen con cierta regularidad, pero el autoexamen resulta que no es suficiente. Es un examen que permite identificar algunos hallazgos dentro del cuerpo, pero no permite saber si esos hallazgos son buenos o son malos. Entonces, a veces las personas, cuando identificaban algo dentro de sus mamas, por temor a que les dijeran que era algo malo, retrasaban su consulta médica. O pasaba todo lo contrario, que algunas mujeres, como no encontraban nada dentro de sus mamas, creían que no era necesario realizarse una mamografía. Hoy por hoy, si bien tenemos más acceso a estos servicios y las mujeres están muchísimo más sensibilizadas, siempre existe el temor, más cuando este se asocia a tener familiares con antecedente de haber desarrollado cáncer de mama o tener dentro de su núcleo cercano a alguna amiga o algún familiar con esta enfermedad. Pero nada más para aclarar el punto, doña Margarita, perdón, doña Mauren, ando terrible con el tema de nombres. Vamos a ver, ¿es necesario el autoexamen? El autoexamen permite un autoconocimiento, pero no es suficiente. El autoexamen, la detección con los dedos de una persona, no permite identificar lesiones que van más allá de 1 centímetro de profundidad. Cuando lo realizamos los médicos en una consulta médica, tal vez podamos profundizar a los 2 centímetros, y eso partiendo del hecho de que tal vez pueda haber muchísimo más experiencia al poder explorar una mayor cantidad de volumen de mamas. Pero muchas de las lesiones en las mamas se presentan cuando son tan pequeñas que no se pueden ni siquiera ver, sentir o tocar. Y es el estudio de mamografía lo que nos permite poder identificar esas lesiones de manera oportuna. Yo quería preguntarle, porque usted también ahorita hablaba de la prevención, y he escuchado mucho y leído sobre la importancia de detección temprana, porque esto puede cambiar mucho si el cáncer va en una fase más avanzada y se puede ser tratado, o si ya va a una fase muy avanzada, previa más bien. Entonces, ¿cómo influye esto el momento en que se pueda identificar que hay un cáncer en el cuerpo, cáncer de mama, y cómo va a cambiar el resultado que pueda tener si se trata con anticipación? Claro, esa es la importancia de mantener una rutina o una frecuencia de mamografías periódicas, porque estos estudios de control de rutina que todas las mujeres deberían de realizarse permite poder identificar esas lesiones en las etapas más tempranas posibles, y que ante cualquier síntoma, cualquier malestar, cualquier hallazgo en el cuerpo, y esto aplica para todas las enfermedades, no retrasar la atención médica, acudir para que le hagan una historia clínica completa que permita identificar cuáles son esos posibles factores de riesgo o esas condiciones que pueda tener la persona que hace que sea más probable que eventualmente pueda llegar a desarrollar una enfermedad, o que el hallazgo que en este momento o el síntoma que en este momento se está valorando tenga una mayor probabilidad de que sea de características benignas, que son buenas, no sospechosas de malignidad, o características malignas que se asocian probablemente a una enfermedad de la mama relacionada con cáncer de mama. ¿Cuáles son esas, si me permite el término, red flags, esas banderitas rojas que tenemos que estar atentos todas y todos? Hay
son muchos y lo más importante es que dentro de todos estos factores de riesgo hay que verlos como eso, como la posibilidad de llegar a desarrollar una enfermedad, pero no el condicionante, porque a veces muchas personas se generan muchísima ansiedad relacionado en que si yo tengo esta condición es porque voy a desarrollar un cáncer de mama, y no necesariamente. Pasa igual que en la lotería, podemos tener muchos números y eso no quiere decir que nos vayamos a ganar el premio mayor, que en este caso no sería absolutamente nada bueno. Pero resulta que dentro de esos factores de riesgo o posibilidades para llegar a desarrollar una enfermedad, tenemos factores de riesgo que son modificables y hay factores de riesgos que no son modificables. ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, no podemos modificar? No podemos modificar nuestra edad, ni el hecho de que conforme vayan pasando los años, nuestras células y nuestro cuerpo va a ir envejeciendo. Por lo tanto, el ADN de estas células va a estar más propenso a cambiar y por lo tanto tenemos más riesgo de llegar a desarrollar cáncer con el pasar de los años. Luego, otras cosas que nosotros no podemos cambiar es nuestro componente genético y todo lo que venimos heredando de generación en generación. Pero sí podemos modificar aspectos como el consumo de licor, el consumo de tabaco, la alimentación que no sea tan saludable, esa que está cargada de grasas y azúcares, la exposición al consumo de hormonas, llámense estas pastillas en los medicamentos anticonceptivos o en la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia, la radiación o algunos factores que tienen que ver con el ambiente. Todos esos son factores que son modificables y al tratar de eliminar o reducir esa exposición, pues también vamos eliminando lo que es ese factor de riesgo. La ventaja, por el otro lado, es que también tenemos factores que son protectores. Y entonces, esos factores protectores nos ayudan no solamente a combatir el cáncer de mama, sino el cáncer en general y muchas otras enfermedades crónicas en generales. ¿Cómo qué? Como los hábitos y estilos de vida saludable que redunden mucho en que si la persona fuma, pues deje de fumar o reduzca el consumo del tabaco y haga actividad física, mantenga un peso adecuado a lo largo de su vida o inclusive una alimentación saludable. Y en el caso específico, muy específico del cáncer de mama, la lactancia materna es un muy buen factor de protección contra el cáncer de mama. Muy interesante. Estamos conversando con Mauren Fonseca Sandoval, especialista del proyecto de fortalecimiento para la atención integral del cáncer y coordinadora de las clínicas de mama de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doña Mauren, tenemos opiniones ya de nuestra audiencia que nos llegan al 7003-1234, 7003-1234. No les sé decir si son opiniones, si son preguntas o comentarios, ¿verdad? Pero vamos a escucharlos. Buenos días. ¿Cuáles son los tiempos de espera promedio para realizarse una mamografía y también para recibir los resultados? Eso depende mucho de la dinámica de los servicios. La dinámica de los servicios tiene que ver con la atención de las listas de espera y estos tiempos en la actualidad están siendo abordados por diversas estrategias. El dato concreto en este momento yo no se los puedo facilitar, pero pueden hacer la consulta a través de la oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y yo estoy segura que ellos les pueden ampliar esos detalles. ¿Y hay algún promedio que usted maneje de manera extraoficial? No, de manera extraoficial no se los podría generar y no es un dato que nosotros desde la Coordinación Técnica del Cáncer manejemos. Es un dato que está más vinculado a lo que es gerencia médica y la unidad técnica de listas de espera. Perfecto. Tenemos a otro u otra oyente. Hola, yo quería consultar si existen diferencias en los tratamientos que se ofrecen a pacientes que somos más jóvenes en comparación con las mayores. Gracias. No necesariamente hay una referencia vinculada a la edad propiamente, sino a una valoración individual de cada persona. Cada persona que es diagnosticada con cáncer de mama es abordada por un equipo multidisciplinario de especialistas en oncología y en patología mamaria.
Estos especialistas analizan el caso de la persona en detalle y de acuerdo a su edad, a su tipo de cáncer, a las características, a toda la historia familiar de estas personas, a los riesgos asociados que pueda tener o a las otras enfermedades que la persona pueda tener o llegar a desarrollar, es que se plantea una terapéutica o un plan de abordaje terapéutico integral. Entonces, también tiene que variar con el estadio o la etapa en la que se ha diagnosticado el cáncer. Entonces, a partir de todos esos elementos es que se puede definir si se empieza con una cirugía, si por el contrario se empieza con quimioterapia o cuál es el abordaje que se le va a dar. No a todas las personas y no necesariamente por el criterio único y exclusivo de la edad es que se les brindan unas u otras alternativas terapéuticas. Tenemos 2 audios más. WhatsApp Extra 7003-1234. Buenos días. Mi consulta es sobre las principales causas del cáncer de mama que han logrado identificar hasta hoy. Gracias. Como les mencionaba, el cáncer de mama es multicausal. Eso quiere decir que hay muchísimas condiciones que pueden influir en que una persona llegue o no a desarrollar un cáncer de mama. Algunos de estos aspectos tienen que ver con la condición propia de la persona. Otras condiciones tienen que ver con el ambiente y la alimentación. Dentro de las condiciones propias de la persona, tiene que ver mucho el cambio en las células. Y conforme la persona va aumentando de edad, el ADN que está dentro de las células puede llegar a cambiar de una u otra manera. Y esos cambios pueden hacer que las células empiecen a crecer de una manera desordenada. Esto asociado a factores externos como el tabaquismo, el consumo de licor, una dieta que no sea balanceada, la exposición a algunas sustancias químicas, pueden hacer que la persona eventualmente llegue a desarrollar cáncer de mama. Entonces, al ser multicausal, al tener tantas causas e influenciar de manera diferente en cada una de las personas, porque está vinculado al ADN, hace que el abordaje del cáncer en general y el cáncer de mama que estamos hablando en este momento sea tan difícil de tratar y de abordar. Creo que tenemos un último audio. ¿Es así, compañeros? Un audio más, sí. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Cuáles son como algunos de los factores que podrían ser más importantes o más significativos en el desarrollo del cáncer de mama? Factores. Ya la respondimos, ¿verdad? Sí, creo que igual si doña Maura... Claro, porque puede que la oyente haya recién entrado en sintonía, entonces podemos hacer un resumen, doña Maura. Sí, cuando hablamos nosotros de factores de riesgo, acordémonos que siempre va a ser una posibilidad de llegar a desarrollar la enfermedad, aunque no necesariamente sea una causa concreta de que se llegue a desarrollar. Entonces, tenemos factores de riesgo como por ejemplo una alimentación que no sea saludable, que no sea balanceada, el consumo de licor, el consumo de tabaco, no hacer actividad física con frecuencia. Tenemos también otros elementos que pueden ir relacionados con el proceso de envejecimiento natural de las personas, la edad, los antecedentes heredofamiliares, tal vez haber recibido radiación por alguna situación o alguna enfermedad a nivel del tórax, antecedentes heredofamiliares en el caso de familiares que hayan tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, o inclusive una persona que ya tuvo cáncer de mama, eventualmente puede llegar a desarrollar otra vez cáncer de mama, ya sea en la otra mama, por 4 o 6 veces más frecuente que en una persona que no ha desarrollado cáncer de mama. La exposición a las hormonas, ya sea pastillas anticonceptivas o terapia de reemplazo hormonal por periodos prolongados, también puede incidir de cierta manera. ¿Sabe qué me quedó resonando ahorita? Y lo digo muy abiertamente. El tema de León Cortés me quedó resonando ahí
que sea el lugar con mayor tasa de incidencia, porque uno no pensaría en esos cantones de la zona de Los Santos o un poco más alejado de la GAM, que sea el que tiene mayor tasa de incidencia. Me quedo ahí como resonando. Sí, nosotros de hecho tenemos una estrategia de tamizaje en la zona, que lo hacemos a través de una alianza público-privada, la alianza Alsalus. Justamente en este momento y hasta mediados de noviembre está colocada una unidad móvil de mamografía que apoya a la zona realizando mamografías de tamizaje en las mujeres que así lo requieren. Entonces, sí hemos trabajado de una u otra manera en diferentes estrategias que nos ayuden a poder identificar a estas mujeres de manera temprana y oportuna. Sí, doctora, tal vez para ir ya casi concluyendo con esta entrevista, ¿qué proyectos hay por parte de la Caja, bueno, que usted mencionaba, de esta alianza pública y privada para hacer estos detenciones tempranas y que no solamente sea esperar a que la gente llegue a los centros, sino que también pueda ofrecerse esta facilidad de hacerse este tipo de exámenes de prevención? Sí, tenemos varios proyectos que están en curso. Hemos venido trabajando muy de la mano con el Ministerio de Salud en el tema de la normativa para el cáncer de mama. A veces se utiliza un rango de edad y ese rango de edad y esa frecuencia para realizarse la mamografía impresiona que se está limitando el acceso a otros grupos de edad que están fuera de ese rango de edad, o que se está limitando la frecuencia a un periodo determinado. Y lo importante con las mamografías es que hay unas mamografías que son de tamizaje y otras que son de diagnóstico. Y hay mujeres que van a necesitar un estudio con una mayor frecuencia y en un rango de edad más reducido o más amplio de acuerdo a esos factores de riesgo. Y luego tenemos las mujeres que necesitan una mamografía diagnóstica, que eso es independiente de la edad que la mujer tenga y de la frecuencia que se haya realizado otros estudios. Entonces hemos venido trabajando en la normativa. Tenemos un programa que tiene que ver con consejería genética. Esta consejería genética está enfocada en estas mujeres que están fuera de ese rango de edad donde es más frecuente la detección del cáncer de mama de 50 años, sino que son esas mujeres jóvenes que están alrededor de los 40 años o incluso menos de 40 años que llegan a desarrollar cáncer de mama y que es necesario identificar la mayor cantidad de causas posibles por las cuales están presentando este cáncer de mama para poder hacer intervenciones en los grupos familiares y determinar si es necesario hacer intervenciones de mamografías más frecuentes a edades más tempranas en las familiares de estas mujeres a las que se les ha diagnosticado cáncer de mama. Hemos trabajado también en lo que es la red de mamografía. Hemos expandido la cantidad de mamógrafos que contamos en la institución y hemos cambiado también la tecnología que se utiliza en las mamografías para garantizar un 100% de mamografías digitales que permiten una mejor resolución para una interpretación adecuada de estos estudios. También se están sometiendo constantemente a análisis muchas terapéuticas médicas que se asocian al cáncer de mama, es decir, nuevos medicamentos y nuevas estrategias que puedan ayudar con esquemas a atender a las mujeres que más lo necesitan de acuerdo a las características propias de su edad. También hemos enfocado el acceso de los servicios más cerca de las comunidades. Hemos trabajado en lo que es, por ejemplo, la descentralización de los servicios de quimioterapia. Esto quiere decir que ya no todas las mujeres tienen que trasladarse a los hospitales nacionales en San José para poderse aplicar la quimioterapia, sino que hay mujeres que podríamos decir que son como de bajo riesgo y estas mujeres podrían aplicarse la quimioterapia en los hospitales que quedan en sus provincias y más cerca de su domicilio. Trabajamos, como les habíamos dicho, también el tema de las alianzas público-privadas para fomentar lo que es el tamizaje por cáncer de mama. Esta duda que me queda ya antes de irnos, alianza es por todo el país o tiene regiones específicas donde se realizan estos estudios?
Sí, efectivamente. Esta alianza, la Alianza Alsalus, es un trabajo colaborativo que se realiza entre la Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Clínica Bíblica, Automercado, Banco Nacional y Fundación Aliarse. Básicamente se trabaja en las 7 provincias y en este momento, como la capacidad instalada de una única unidad móvil es limitada, trabajamos en 15 áreas de salud. Para el 2025 se tiene el proyecto de ampliar a una segunda unidad móvil de mamografía que nos permita expandirnos a más lugares con este trabajo colaborativo y en alianza. Bueno. Finalmente, si alguna persona desea tener mayor información, tal vez algún número, algún sitio web, algún perfil donde pueda tener mayor información sobre ese tema, estar mayor informado, adelante, doctor. A través de la página web de la Caja y de las redes sociales, ahí pueden obtener bastante información en relación a lo que es todo de la patología mamaria, el abordaje de la patología mamaria, y a través de la página web de la alianza alsalus.org, ahí también pueden obtener información de lo que se trabaja a través de esta alianza público-privada. Doctora Maureen Fonseca Sandoval, especialista del proyecto de fortalecimiento para la atención integral de cáncer y coordinadora de las clínicas de mama de la Caja Costarricense de Seguro Social. Un placer haberla tenido aquí con nosotros y gracias por esta información tan importante. Con mucho gusto para servirles, que estén muy bien. Muy buenos días. Gracias. Y siempre en este mismo tema vamos a ampliar porque tenemos un testimonio de una paciente que fue diagnosticada justamente este año, si mal no estoy, y ya vamos a corroborar con ella sobre el cáncer de mama. Ya venimos, 11:01 de la mañana. En Contexto, por Extra Radio. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Con Telecable, conectate y viví el internet pura fibra, con todo lo que necesitas para navegar y entretenerte. Llámanos al 4080-4000 y disfruta todo, absolutamente todo, con T de Ticos. Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expo Casa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expo Casa, del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Don Wilser. Mi nombre es Wilser Gávez. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos, también gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. La información y voz. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. Les contábamos antes del corte de una paciente que le diagnosticaron el cáncer de mama este año mediante justamente las giras de Alsalus con el mamógrafo móvil en San Carlos. Parte de la alianza es en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social. En este caso se activa el protocolo de atención y se atiende a la persona recibiendo los tratamientos necesarios, ya sea quimioterapia u otro tipo de atención. Tenemos a Margarita Castillo, ella es paciente diagnosticada con cáncer de mama y le damos la bienvenida, gracias por compartir y estar con nosotros aquí en sintonía En Contexto. Doña Margarita, cuéntenos cuál es su historia, cómo se enteró que tenía cáncer de mama y cómo ha sido esta etapa también para usted. Buenos días, muchas gracias, muy amable. Bueno, quiero decirles que Alsalus, la institución de Alsalus se presentó en un paciente de Pocosón
el día 4/12 del 2023. Ahí me hicieron la mamografía y bendito Dios por esta empresa, ¿verdad? Que yo le digo que eso es que vamos a llegar a tiempo. Y de esa fecha para acá, mi proceso comenzó a partir del 6 de marzo de este año con citas, exámenes, y actualmente ya recibí radioterapia. Decía que gracias usted se dio cuenta a estas giras de Alsalus con el mamógrafo móvil en San Carlos. De otra manera, usted estaba recibiendo atención, usted estaba yendo periódicamente al centro de salud, o cómo fue atención que le brindaron. Bueno, la atención que me brindó Alsalus en Santa Rosa de Pocosol es muy excelente. Yo los continúe bendiciendo para que siga apoyando a todas las mujeres de las zonas rurales. Margarita, adelante, sí, la escuchamos. Sí, en otras ocasiones me lo había hecho por otros medios y nunca aparecía nada, pero esta vez sí apareció algo. Entonces me lo repito. ¿Algún síntoma de su parte, o fue todo el proceso ha sido un poco silencioso y fue gracias a este diagnóstico también como para poder transmitirle ese testimonio a quienes nos están escuchando? Sí, gracias. Sí, vieras que yo les recomiendo a todas las mujeres que aunque no sintamos ningún malestar, aprovechemos la bendición de Alsalus, porque ahí fue donde yo me di cuenta y se me detectó a tiempo, gracias a Dios. ¿Cómo es el tratamiento que está llevando? ¿Cuánto tiempo? Y cómo es también, cómo afecta esto a su ánimo, porque es claramente una noticia bastante dura de procesar cuando nos hablan de cáncer. Por supuesto, ha sido una noticia muy fuerte, muy dura, pero bendito Dios que nos ayuda y al apoyo que hemos tenido a partir de esa fecha del 7 de marzo del 2024, he logrado salir adelante. Todo ha sido un éxito, ha sido de gran bendición. Bueno, nos alegra que esté y que haya podido ser este tratamiento así tan pronto y que lo haya podido tratar a tiempo, porque parte de lo que nos ha dicho ya la especialista es que esta prevención o el detectar el cáncer de mama a una etapa temprana beneficia en el tratamiento y en los resultados que se van a obtener. Entiendo que en su caso ha sido de esta manera. Así es. Y agradeciéndole nuevamente a Alsalus, como yo lo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo, es un programa para llegar a tiempo. Muy buenos días, doña Margarita. ¿Cómo han cambiado sus dinámicas familiares, su dinámica personal? ¿Cómo ha cambiado todo a partir de este diagnóstico? Muy bien, gracias a Dios. Agradeciendo a Dios y a esta institución por este que nos dan. Voy muy bien, un proceso muy positivo. ¿Y qué mensaje le podría dar usted a otras personas que estén pasando por este proceso? Un mensaje tal vez de confianza, de esperanza, porque ciertamente se siente bastante temor cuando se tiene un diagnóstico así. Claro que sí, demasiado temor. Bueno, mi mensaje a todas las mujeres es que aunque no sintamos ninguna molestia, sintamos y aprovechemos esta oportunidad que nos da esta entidad de Alsalus para llegar, como digo yo, para que sea un programa de llegar a tiempo, y a las que estamos a las que están en espera, que confíen en Dios de que todo va a salir bien y que seamos optimistas y positivas.
Así es, bueno, ella es Margarita Castillo, paciente diagnosticada con cáncer de mama, y nos hablaba un poco de este tratamiento y este proceso que ha tenido, a quien también le deseamos y le enviamos todo el apoyo para que pueda salir adelante y que pronto esto sea una experiencia, una anécdota más de su vida, doña Margarita. Con mucho gusto para servirle. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Margarita. Teníamos su testimonio en el marco de este mes, en donde se tiene que concientizar sobre este tema del cáncer de mama, que es un tema, ya lo decía la doctora y lo decía doña Margarita, que tenemos que poner las barbas en remojo respecto al tema de salud, respecto al tema de exámenes, y estar atentos a toda la sintomatología que existe sobre este tema. Así es, recordar nada más que el día exacto es el 19 de octubre, es la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y hacer un llamado también a esta prevención y a todo esto que hemos venido conversando en este programa, porque como bien ya lo decía la especialista, puede ser silencioso y lo importante es que se realicen estos exámenes de manera periódica. 11:10 de la mañana, vamos a ir a nuestra sección de Recordemos. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. ...1880, un 14 de octubre... se inaugura la Catedral de Colonia en Alemania, después de más de 600 años en construcción. ¿Se imagina 600 años en construcción? Bueno, aquí se me viene a la mente la Sagrada Familia en Barcelona, sí, que también lleva, pues, años de años. ¿Cuánto llevará la Sagrada Familia? Más de 100 años, ¿no? No tengo el dato exacto, pero lo vamos a buscar, porque y todavía sigue en construcción. Claro. Siento que parte de cómo se ha llevado el financiamiento fue un proyecto muy ambicioso, lo sigue siendo. Se ven los resultados porque prácticamente es la mayor atracción, ¿verdad?, de Barcelona. En este caso hablamos de la Catedral de Colonia en Alemania. Es un templo católico de estilo gótico que empezó a construirse en 1248 y terminó en 1880. Está situada en el centro de la ciudad alemana de Colonia, en el estado de Renania del Norte, Westfalia. Con Westfalia. 157 metros de altura, edificio más alto del mundo hasta la culminación del monumento a Washington en 1884. Sí, un dato interesante es que, vamos a ver, se duró 600 años, ¿verdad? Grosso modo, en terminar de construirla, pero no fue que estuvo en construcción durante 600 años. Claro. ¿Verdad? Se había construido una parte. ¿Se dejó por ahí? Luego se dejó por ahí porque se acabaron los fondos, ¿verdad? O sea, se dejó creo que fue el cabildo, ¿verdad? Esta especie de municipalidad del lugar dejó de aportar los fondos. Se perdió también interés en la construcción, y la parte que ya estaba construida se había comenzado a usar ya como capilla. Entonces, durante siglos se siguió utilizando hasta que luego volvió como al interés, volvieron a conseguir los fondos y ya, digamos, se concluyó la construcción. Es una catedral hermosísima de estilo gótico. Bueno, aquí les doy el dato, ya que Aarón preguntaba que cuántos años llevará también la Sagrada Familia. Justamente 2 años después de esta fecha que estamos hablando, 1880 es cuando se empieza, 1882 es cuando empieza la construcción de la Sagrada Familia, es decir, más de 140 años. 140 años, sí. O sea, comenzó a construirse 2 años después de que esta se terminó, ¿verdad? Sí, porque recordemos que comenzó a construirse en 1200, es que ojo la fecha, exacto, sí. 1248, ¿verdad? Bah, sí. Parece algunas obras acá en Costa Rica que quedan abandonadas y después la retoman. No estamos muy largos con circunvalación después de 40 años. No íbamos tan mal. Sí. En 1783, por primera vez, seres humanos se suben a globos, y esas personas que lo hicieron fue en Francia, los hermanos Montgolfier. Ellos, pues hay imágenes célebres de ese primer viaje del hombre en globo aerostático, y los hermanos precisamente Montgolfier fueron los que lo hicieron en una fecha como hoy, en 1783.
Sí, estos hermanos franceses que, por cierto, entre ellos había una diferencia de más o menos 11 años, eran hijos de un fabricante de papel. Y entonces una vez estaban jugando con papel y viendo cómo el papel, quemando papel, quiero decir, ¿verdad? Claro. Entonces vieron cómo el aire caliente hacía que el papel subiera, ¿verdad? Se elevara. Entonces comenzaron de curiosos a experimentar con otros materiales y en algún punto empezaron la creación de estos globos aerostáticos en los que fueron involucrando a personalidades, ¿verdad?, de la cultura y de la política francesa, hasta que en algún punto también tuvieron un vuelo que fue bastante famoso, que fue sobre el Canal de la Mancha. Y luego esto se dejó de hacer. Sencillamente los seres humanos dejamos como de explorar el tema de viajar en globo porque era muy peligroso, hasta que una empresa norteamericana por ahí en los 60s volvió a retomar el tema. Y ustedes saben que a raíz de estos señores que después de que hacían los primeros viajes en globo, lo que hacían era brindar con una mimosa después de viajar en globo. Ahora cuando se hacen viajes en globo casi en todas partes del mundo, al finalizar el vuelo, ¿verdad?, ya aunque sean recreativos, se estila brindar con una mimosa o en algunos casos con algún otro licor al finalizar y precisamente para hablar de globos aerostáticos de los hermanos Montgolfier tenemos a don Paulo Ulloa, que se nos suma a este, recordemos. ¿Cómo están? Buenos días. Ahorita yo voy a meter un dato de ñapa. Excelente. Bueno, tenemos otra nota efemérides hoy, ¿verdad? Que es que en 1962 el gobierno de JF Kennedy inició un bloqueo militar en la isla de Cuba por la famosa llamada crisis de los misiles. Correcto, en plena Guerra Fría, don Paul. Correcto. La crisis de los misiles, recordemos que fue un intento que tuvo la Unión Soviética de posicionar misiles nucleares. Bueno, según Estados Unidos, ellos tenían información de inteligencia que Rusia tenía bases tenía misiles. Ya bases misiles con misiles. Recordemos que la distancia entre Cuba y la Florida es prácticamente irrisoria. Solventable en balsa, imagínense con un misil de largo alcance que llegaba prácticamente a la ciudad de Washington. Bueno, y se da esta crisis de los misiles que, según dicen, fue solventada por medio de subterfugios, ¿cómo es que se llama? Diplomáticos, y que crea, a partir de ahí nace el famoso teléfono rojo. Correcto. Que no era teléfono rojo, no era rojo, pero que nace de esta forma. Así que fue un momento muy tenso. Incluso se ha dicho que si no es el más tenso, porque hubo momentos todavía más tensos después, fue uno de los momentos más cercanos que tuvo la humanidad de llegar a una guerra nuclear. Correcto, fue una de las crisis más grandes dentro de todo el periodo de la Guerra Fría. Correcto. En Estados Unidos se conoce como la crisis de los misiles, en Rusia la conocen como la crisis del Caribe y en Cuba la conocen como la crisis de octubre. Imagínense. Imagínense. Estuvo más cerca el mundo tras un fallo que hubo en la Unión Soviética, un fallo eléctrico en un sistema que detectó que iba a haber un ataque y ya iban a responder, y en eso se dieron cuenta de que había una falla eléctrica en el sistema, nada más por poquito, por poquito. Meto el dato de dígalo. Un día como ayer, pero como ayer no tuvimos programa, hace 23 años, y yo sé que don Paul y de pronto don Luis Diego y doña Rita se acordarán de este tipo de canciones, falleció José Camani. Wow. En 2001, en el Cerro de la Muerte. Cierto. Y me acuerdo porque yo lo cubrí. ¿Ah, sí? Sí. Muy lamentable. Y sí, lamentable. Y una plataforma de música que no paga acá, por eso no la voy a mencionar, ojalá que en algún momento pague, sacó el disco Canciones Cotidianas, que ahora tiene clásicos como El Barco, De la Caña se hace el Guaro, El Poeta, Hombre, Mamá y Papá, Los Pollitos que escuchamos de fondo. Ese disco de Capmany ya está en plataformas digitales, pero hace 23 años falleció este cantante que algunos lo consideran el padre del rock
costarricense. Los pollitos. Bueno, ¿te acuerdas vos? Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de haber... yo sí me acuerdo de Paul, sonó a pretil. Casi. ¿Venía usted a la cabeza? Sonó a pretil. Sí. No, uno fue a los conciertos. Antes había una serie de conciertos, creo que ninguno se acuerda, de decir no a las drogas. Se hacían en el antiguo Estadio Nacional. Sí, claro. Y entonces ahí tenías contacto con José Cafmani, con El Parque, con todas las bandas. Consciente Colectivo. Después también estaban las bandas normales de música que iban a los salones. Sí. Y era un día completo de conciertos ahí en el Estadio Nacional. Muy, muy lindo. Modelo para armar. Café con leche. Sí. Si empezamos a sacar todos esos, nos da mañana. Pero sí, eran conciertos muy, muy buenos que convocaban para la juventud. Claro. El famoso mensaje de decir no a las drogas, punto. De no a las drogas, correcto. Exacto. Bueno, tenemos también otro dato musical hoy, que es que en 1979 el grupo ABBA sueco dieron su primer concierto en Norteamérica. Qué buena pieza. Que su primer concierto fue en Vancouver, en Canadá. Este grupo ya era muy famoso en Europa. Habían participado en varios festivales. Habían ganado Eurovisión. Y ya habían hecho, si no me equivoco, 5 giras antes de esta, pero no habían venido a América. Y esta gira de 1979, que de hecho se llamó el Tour por Norteamérica y Europa, los trajo por primera vez de este lado y venían con el álbum, estaba basado en el álbum de Voulez-Vous. Imagínense. Sí. De la canción Voulez-Vous. ¿Cómo? Así. Voulez-Vous. Sí, ya casi nos van a complacer, correcto. Bueno, Dancing Queen. El tour inició el 13 de septiembre y terminó el 15 de noviembre de vuelta en Europa, en Dublín, en Irlanda. Imagínense. Sí. Correcto. Bueno, ABBA siempre me ha encantado. Sí. Lo personal. Bueno. No era de mi época, pero me gusta mucho. ¿Sí? Un clásico. Finalmente, en el 96, ¿qué pasó? Bueno, sale, ahí está, sale en el 96, nace esta presentadora Rita Valverde y sale el álbum. Pero no en esta fecha. Okay. No en esta fecha, pero en 1996 sale el álbum Recovering de Satellites de The Counting Crows. Oh, claro. My God. Sí. Recovering the Satellites, The Counting Crows. Lo que no tengo claro es si este era el disco que traía la canción más famosa de ellos, que era Mr. Jones. La verdad no lo tengo claro, me parece que sí. Pero bueno, ahorita se los confirmo. Bueno, entre tanto, vamos a noticias. Que viene ya casi en unos minutos. Bueno, en pocos minutos estamos dando cobertura a la búsqueda todavía por... ya sería cuarto día consecutivo de esta persona que buscaba oro, de este coligallero, gracias, coligallero que muere, se presume que está muerto bajo toneladas de material en la zona de las juntas de Avangares. También lo del cierre de la ruta 32, que recordemos se dio en la noche de ayer, que arrastró una cantidad importante de vehículos, al menos un vehículo que fue arrastrado por este deslizamiento. La ruta 32 hasta este momento, hasta donde estoy viendo, no ha sido reabierta. Paul, esta última semana, estos últimos 5 o 6 días, la ruta 32 ha estado más cerrada que abierta. Más cerrada que abierta, sí. Y eso denota de que ya es urgente que podamos tener una intervención fuerte con esta parte, ¿verdad? Claro. Que es Parque Nacional, y eso va a generar todo un debate sobre si es necesario seguir interviniendo en esta zona. O reforzar alguna de las otros rutas. El problema es que las otras rutas no son nada fáciles. No son nada fáciles. Bahía Blanca también tiene sus linderos con el Parque Nacional. Y Turrialba también. Y Turrialba... Pero quiero decir, ambas podrían mejorarse.
Y ayudaría mucho por la frecuencia con la que se está cerrando la 32, ¿verdad? Así es. También vamos a tener información sobre lo que está pasando en Punta Arenas. Recordemos que hubo un ataque con bombas Molotov contra las autoridades. Sí, sí. Y eso es también preocupante, claro, de cómo se está dando ataques constantes a las autoridades. Así que vamos a estar en estos 3 puntos de nuestro país, viendo cómo se están dando estos sucesos, y también vamos a estar reportando sobre la situación que están viviendo los cartagineses. Recordemos que con las lluvias del pasado viernes, que provocaron una cabeza de agua en el río Taras, bueno, se vieron afectados 2 puentes, 2 importantes puentes que sirven son la salida de Cartago. Claro. Hay el puente del río Taras, ahí cerca del cruce, está falseado, solo tiene un paso regulado, no puede ingresar camiones pesados, y también hay otro puente cercano que está también con problemas, así que los cartagineses, si tenían problemas, que ya tenían problemas por la construcción de estos pasos a desnivel, ahora sí se están viendo bastante afectados. Claro, y es que esta cabeza de agua, pues venía todo el material, le pegó con todo. Por ahí vi un par de videos del fin de semana y realmente es muy fuerte las imágenes de ver cómo pega todo el material, incluso unos bambúes que se quiebran, y el sonido es fuerte. Un paréntesis nada más para confirmarles, ¿verdad? Porque sé que tenemos muchos oyentes que les gustan los datos de la música. El disco de Counting Crows, que se estrenó un día como hoy, que es Recovering the Satellites, no es el disco que incluye la canción más famosa de ellos, que es Mr. Jones. El disco que se estrenó un día como hoy fue en 1996, y el disco donde viene la canción de Mr. Jones se llama August and Everything After, y fue de 1993. Perfecto. Es para los que nos gustaba el rock, el pop, el grunge, etcétera, en los 90s. Paul, hay otra noticia que es deportiva hoy también. Hoy juega la Sele, ¿no es cierto? No, es mañana. ¿Es mañana? Es mañana. Yo tenía entendido que era hoy. Sí. Te estás adelantando, Luis Diego. Sí, me estoy adelantando la noticia. Bueno, pero ya tenemos... Mañana la selección se juega. El todo por el todo. Correcto. A ver si sigue, y si va incluso la Copa Oro, y si va... Claro. Si no, por eso lo digo, es que estamos en Ligas de Naciones. Estamos en alitas de cucaracha. No, peor que eso, pero... Bueno, y vamos a tener sección deportiva en Extra Noticias, por supuesto, a las... ¿Ya? A las 3 minutos. Ya. Con Ana Lucía Zamora vamos a tener información, toda la información. Nos vamos. Muchas gracias, don Paul. Gracias, Aarón. Hasta luego, pase un buen día. Nos vemos. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.